Un acuerdo de paz, bueno, una reunión para lograr un posible acuerdo de paz entre Putin y Trump se está dando. O más bien se va a dar. Porque Trump había dicho que era hasta el 8 de agosto que tenía que haber un acuerdo, o se acababa y iba a haber consecuencias. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues ya sabemos. Además, España dice que no va a comprarle los armamentos que había dicho originalmente Estados Unidos. Igualmente hay la posibilidad de que Zelensky no forme parte de toda esta reunión. O sea, es decir, que además de que hace falta tomar decisiones, pues la verdad es que sin Zelensky, o sea, sin Ucrania en la mesa, en un acuerdo de paz, pues quiere decir que se lo van a imponer. También un submarino nuclear, no uno, dos, supuestamente se acercaban a Rusia. ¿Qué pasó ahí? Finalmente, ¿qué tipo de submarinos y cómo funcionan estos submarinos? Y si realmente Estados Unidos tiene la ventaja competitiva en el mar con estos submarinos nucleares, o realmente están a la par con Rusia o con otro país. ¿Qué país puede rivalizar a Estados Unidos? Lo tiene China. También Lockheed está lanzando un posible prototipo para el famoso Golden Dome. Lockheed Martin, que es la famosa empresa de tecnología, pero además de armamento, y la posibilidad real de hacer el famoso escudo o domo de oro de Estados Unidos, como parecido al de Israel, para protegerse de las bombas de diferentes otros países. Así que hablaremos de eso ahora con el profesor Lajos Sasdi León Borja. Profesor, gracias por estar conmigo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Aquí siempre un placer. Al contrario, muchas gracias a usted, profesor. Y la pregunta básica para arrancar la conversación es, vamos a empezar por los submarinos, que creo que es lo... ¿Realmente Estados Unidos tiene superioridad cuando se habla de estos submarinos, o es un fronteo o de hacerse ver como que sí tienen una fuerza que realmente no tienen tal superioridad en el mar? No, realmente tienen superioridad. Y claro, Estados Unidos tiene en cuanto a su poderío naval superioridad, por ejemplo, como se sabe bien, en portaaviones. Y porque no es solamente cuestión que si tiene 10 o 12 portaaviones, super portaaviones, los de la última clase, incluyendo creo que el último portaaviones operativo, el Gerald Ford, pero hay otro, el John F. Kennedy, que está siendo pues construido. Creo que el John F. Kennedy, si no el Gerald Ford, tienen un tonelaje, un desplazamiento de 100.000 toneladas, que es como un superpetrolero. Pero no es solamente cuestión ya de tamaño, hablando de portaaviones brevemente, pero el entrenamiento, la experiencia en el manejo del portaaviones, en maniobras navales, operaciones de flota, los pilotos de combate, el personal de servicio a los aviones en el portaaviones, control de daños, damage control, control Uh-huh. de daños si son impactados. Y Estados Unidos ganó pues una gran experiencia en todos los niveles en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el portaaviones se definió, se presentó como el arma de guerra naval decisiva, lo que antes eran los acorazados en la Primera Guerra Mundial y comienzos de la Segunda Guerra Mundial, periodo de la entreguerra entre Primera y Segunda Guerra. El acorazado, ya saben, un navío de guerra con cañones de largo alcance, un gran blindaje, y pues eran los que dominaban, digamos que el campo de batalla naval o la batalla naval. Pues el portaaviones apareció como el arma decisiva para un combate naval en la Segunda Guerra Mundial y ahí en las batallas del Pacífico, del Océano Pacífico, como bueno, el ataque japonés de Pearl Harbor contra flotas de acorazados ya anticuados de la Armada de la Flota del Pacífico Americana en Hawái, y después los contragolpes de Estados Unidos, batallas como la del Mar del Coral, la batalla decisiva de Midway, que es la que decidió realmente el rumbo, el giro de la guerra en el Pacífico a favor de Estados Unidos, etcétera. Eso con los portaaviones, eso simplemente lo menciono porque en la guerra naval hay diferentes elementos y está pues la fuerza de superficie dominada por los portaaviones, acompañada de cruceros de misiles teledirigidos, y ahora Estados Unidos va a retirar sus cruceros de misiles teledirigidos que servían de escolta esencialmente para los portaaviones, aunque también podían operar en misiones de ataque con misiles crucero Tomahawk
contra blancos terrestres. Pero ahora los cruceros de la clase Ticonderoga están siendo reemplazados por los destructores de misiles teledirigidos Arleigh Burke, que Estados Unidos, vamos a ver, tendría no menos de 40 y sigue construyendo, fabricando más de estos en versiones más modernas. Si bien recuerdo, sigue la construcción. Ahora creo que van a tener como unos 50, pero bueno, eso se puede buscar en Wikipedia. Arleigh Burke puede lanzar misiles Tomahawk y tienen el sistema de defensa antiaérea y contra misiles antinavío. Hay Aegis, bueno, se escribiría Aegis, pero se pronunciaría Aegis, el sistema Aegis, que, bueno, Aegis, como es Aegis en inglés, representan, pues, como decir, las iniciales de lo que es el sistema de detección por radar o vigilancia por radar basada en navío de guerra y control de tiro de misiles de defensa antiaérea, que es el sistema Aegis. Podríamos traducirlo al español como égida, y es el doble sentido que se le da al nombre del sistema Aegis protector, como un sistema de escudo protector antiaéreo, antimisil para proteger a los portaaviones americanos, con un sistema de radar sofisticado, sistema de mando, control, comunicaciones, radares de control de tiro de misiles antiaéreos estándar o SM-2. Hay otras versiones como la SM-3 de defensa contra misiles balísticos, por ejemplo. Y bueno, pues Aegis lo podríamos traducir como égida en español. Égida era un escudo mítico, no sé si pertenecía a Zeus, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, el padre de los dioses del Olimpo, greco-latino, y pues era como un escudo que protegía, pues un escudo mitológico, divino, no pagano, obviamente, ¿no? Que protegía a quien lo portaba. Entonces, pues eso en cuanto a fuerzas navales de superficie, los barcos esencialmente de guerra, yo diría que Estados Unidos sigue teniendo superioridad, porque aunque la China, es verdad, tiene más número de barcos, pero no son en general barcos grandes. Hay distintos tamaños, son algunos o bastantes para operaciones en aguas litorales, aguas costeras o cercanas a Taiwán, pero no para operaciones, como decir, pues eh, más allá, para operaciones en aguas profundas, blue water, como dicen, y como no para la proyección de fuerzas, power projection en inglés, proyección de fuerzas más allá de las aguas, pues de la zona económica exclusiva, etcétera. En eso Estados Unidos es insuperable. Tiene una fuerza naval para operar en aguas profundas y en cualquier lugar del planeta, porque además tiene su fuerza, pues, de logística, ¿no? De acompañamiento a un grupo de combate, un grupo de tarea, pues, ¿cómo se llaman? Pues, grupos de portaaviones, que pueden ser 1 a 2 portaaviones, claro que se le pueden añadir más, pero suelen operar pues acompañados por cruceros, destructores de misiles teledirigidos, submarinos de propulsión nuclear y ataque, que son distintos a los que vamos a hablar, los que el presidente Donald Trump ha dicho que ha ordenado su despliegue, pues como para amenazar o advertir, como se lo quiera ver, a Rusia ante las amenazas del antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev, brazo derecho que ha sido de Vladimir Putin, al menos brazo derecho fuera de la ex KGB. En fin, entonces, pues, y aparte de lo que ya les he mencionado, fuerzas de proyección de poder, power projection, esencialmente en los grupos de portaaviones, rodeados de una escolta formidable, ¿no? Para defender al portaaviones, y eso incluye también submarinos para defender al portaaviones de otros submarinos enemigos. Tienen también sus fuerzas anfibias de desembarco anfibio. También la experiencia la ganaron, la alcanzaron
refinaron esa capacidad de fuerzas anfibias, de desembarco anfibio con los infantes de marina americanos, que les recuerdo, la infantería de marina, aunque parece ser o aparenta ser un servicio separado, como tienen al ejército de Estados Unidos, Fuerza Aérea de Estados Unidos, Marina de Guerra, técnicamente pues pertenece oficialmente a la Marina de Guerra, pues son los soldados embarcados, los infantes de marina, pero tienen sus propios aviones de combate, tienen sus barcos de desembarco, tienen incluso, no le llamaría, bueno, aporta aeronaves, porque llevarían pues aviones de despegue vertical, antes los Harrier, ahora los F-35B, que es la versión de despegue vertical del Joint Strike Fighter o F-35 Lightning II. Lightning II porque hubo un avión caza Lightning bimotor de la Segunda Guerra Mundial con dos motores. Estos Lightning de dos motores de la Segunda Guerra fueron los que fueron a cazar al bombardero en el cual viajaba el famoso almirante japonés Yamamoto, autor del ataque a Pearl Harbor y creo que del despliegue de fuerzas navales que llevaron a la batalla de Midway. Y bueno, los americanos interceptaron las comunicaciones japonesas, sabían que en ese avión creo que en el, ¿cómo decir? Por, ahora no recuerdo, era por Indonesia, Papúa Nueva Guinea, por allí, Borneo, pero bueno, estaba pues por allí el avión que llevaba Yamamoto y esos aviones que ven en la pantalla, los Lightning, fueron a cazarlo y derribaron el avión y mataron a Yamamoto. Era para privarle a la Marina Imperial japonesa de un genio, digamos que en la guerra naval, pues, y lo mataron, sí, lo mataron, no sé si fue en 1943, pero bueno, volviendo al F-35, Lightning II como sucesora ese que ven allí en la pantalla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los infantes de marina tienen su F-35, la versión B de despegue vertical. Y bueno, ya he mencionado, por ejemplo, navíos, la fuerza de proyección de superficie, el portaaviones, los destructores, que pueden lanzar misiles para defender al portaaviones, defenderse a sí mismos, y pueden lanzar misiles Tomahawk, crucero, ofensivos contra blancos terrestres. Aparte ya de lanzar misiles Harpoon, contra otros barcos enemigos para hundirlos. Ya hay una nueva generación de misiles que va a reemplazar a los Harpoon, pero bueno, en cuanto pues habiendo mencionado a estos elementos, barcos de superficie, infantería de marina, la fuerza logística también para reaprovisionar de combustible, por ejemplo, para los aviones, de un portaaviones o de los helicópteros de un buque de guerra, alimentos, etcétera, mientras van navegando en alta mar, una gran fuerza de apoyo logístico. Tienes a los submarinos, finalmente llegamos a los submarinos. Y en eso Estados Unidos tiene como unos más de 50, si bien recuerdo, submarinos de propulsión nuclear y ataque. Ya Estados Unidos hace décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, abandonó el uso de la construcción y uso de submarinos de propulsión diésel eléctrica, propulsión convencional, y optaron por los de propulsión nuclear, porque el que es de propulsión convencional con combustible, por ejemplo, diésel, tiene que subir a la superficie para recargar las baterías. Y ahí es cuando un radar enemigo puede detectar el periscopio, no es periscopio, pero el mástil, vamos a decir, mástil no sería la palabra quizá correcta, pero el mástil que se eleva paralelo al periscopio es para estando sumergido un submarino, ver el blanco enemigo, el barco que va a hundir, o para espiar sumergido. Pero hay otro mástil para los submarinos de propulsión convencional que lleva el llamado sistema Snorkel, inventado por los holandeses, usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y que eso evita que el submarino salga a la superficie como hicieron la mayoría de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando los detectaban aviones, por ejemplo, de patrulla aérea aliados equipados de radar
y aunque el submarino saliese de noche, eran detectados y hundidos, atacados, averiados, hundidos. Entonces, para evitar tener que salir a la superficie para recargar las baterías usando un sistema diésel eléctrico, Estados Unidos optó por los submarinos de propulsión nuclear, porque podrían estar pues un año entero, en teoría, o más incluso, sumergidos, excepto que necesitan pues atender a la tripulación, o sea que tendrían que estar en operaciones quizás sumergidos unos 3 meses podrían estar y eventualmente pues regresen a puerto para que las tripulaciones descansen, porque imagínense estar bajo el agua por 3 meses, aunque los submarinos más modernos de propulsión nuclear tienen amenidades, bueno, tienen una biblioteca pequeña, ¿no? Sitios así. Los rusos tenían incluso piscina, los submarinos más grandes, como los de la clase Typhoon, como la OTAN le llamaba, y eh, Akula en el caso de los rusos. Ahora, ojo, porque Akula, que si es tiburón en ruso, Akula o Akula, pues es el nombre que le da la OTAN a unos submarinos de propulsión nuclear y ataque, que su misión primordial es hundir barcos enemigos, hundir otros submarinos, también pueden lanzar misiles cruceros, los Ácula, que la OTAN llama así y que han aparecido en películas como, por ejemplo, Crimson Tide, con Denzel Washington y Gene Hackman, pues esos es el nombre Ácula o Acula, es el que le da a la OTAN a esos submarinos de ataque. Pero, si bien recuerdo, los rusos llamaban a los submarinos que la OTAN llamaba Typhoon como una versión sobre, como decir, de mayor tamaño ficticia, que es el núcleo de la película y la novela de Tom Clancy, La cacería del Octubre Rojo, The Hunt for Red October. Ese sería un submarino de la clase Typhoon, como la OTAN le llamaba. Pero creo que el nombre que le daba Rusia era a clase Akula, Akula. Y esos creo que han sido los submarinos más grandes de la historia. Podían estar sumergidos, pues la idea era estar sumergido debajo de una capa de hielo en el océano Ártico, en aguas poco profundas, quizá por el mar de Kara al este de la isla de Novaya Zemlya, al este del mar de Barents, y pues cuando hubiese una guerra nuclear se diese la orden de estar pues tranquilos en el fondo del océano, en aguas poco profundas, claro, sin ser detectado, se le daba la orden, subía, rompía el hielo, lanzaba sus 20 misiles con sus ojivas nucleares múltiples. Y ese creo que llegó a tener más de 20.000 toneladas, o creo, no sé si hasta cerca de 30.000, 24.000 toneladas de desplazamiento sumergido, y creo que llegó a tener una piscina, un gimnasio, por ejemplo, no sé si eran esos submarinos que hasta tenían como un pequeño zoológico para, o no zoológico, pero jaulas, ¿no? Pues para mascotas, para miembros de la tripulación, para que se distrajesen, distrayesen o distrajesen, distrajesen, creo que ya se me está olvidando la lengua un poco. Ahí tienen la imagen, un submarino, vamos a ver, sería Akula, no, no, sí, sería una Akula, sí, porque hay otro llamado Sierra, clase Sierra de titanio. El Akula sería de casco de presión, ese es doble casco, el submarino que acaban de ver. Y el casco de presión sería el interno de un acero de alta resistencia para poder operar 500, no sé si hasta 600 metros de profundidad, 400, 450, 500. Pero los de casco de presión de titanio, que el titanio es más ligero que el acero, pero más duro, más resistente, como los de la clase que la OTAN llamaba Sierra, Sierra 1, Sierra 2, otra versión, podían llegar creo que a 700 metros, más de 600, 700 metros de profundidad. Creo que hay un informe, no sé si venido de Rusia, que hablaba que los submarinos de la clase Akula podían llegar, pues que los rusos le llaman Bars. Bars es pantera, creo que pantera de invierno, pantera polar. Podían llegar a 900 metros de profundidad, pero hay que ver, ¿no? Hubo un submarino accidentado
que se hundió por un accidente, era experimental, supuestamente lo más avanzado que tenían los rusos, se hunde en los años 80, en tiempos de Gorbachev, el submarino que la OTAN llamaba Mike, clase Mike, solo hubo uno de titanio. Los rusos le llamaban Komsomolets por Komsomol, el nombre que le daban a las juventudes comunistas de la Unión Soviética. Y Komsomolets se hunde, podía llegar a 1000 metros de profundidad. Y bueno, ¿y por qué es importante llegar tan profundo? Hay distintos motivos que se pueden decir. Uno de ellos, hay distintas capas de temperatura, unas de aguas más frías, otras más cálidas en la superficie, y un submarino se puede ocultar en una de esas capas más profundas porque el sonar de un barco enemigo que quiera detectar al submarino, si las ondas de sonido del sonar, que es como un radar pero acústico, no son ondas electromagnéticas de radio, son por sonido, porque no se pueden transmitir las ondas de radio bajo el agua, solo por sonido. Hay nuevas tecnologías como el láser verde que puede detectar, por ejemplo, objetos bajo el agua a no mucha profundidad para detectar minas submarinas, por ejemplo, pero el sonar pues estaría viajando en un canal de aguas, por ejemplo, más cálidas y un canal de aguas más frías debajo del canal de aguas más cálidas. Ese sonar no podría ir más abajo y ahí es donde estaría el submarino escondido, el que puede sumergirse más profundo, ¿no? Como 1000 metros de profundidad. Pero bueno, Estados Unidos, aunque no llegó a construir, que sepamos, submarinos de titanio como los rusos, que llegasen a tal profundidad, y otra cosa que les digo, ahí tienen una cula, esa especie de capullo que tiene en ¿cómo decir?, la superficie de control vertical en la popa del submarino, aparentemente tiene un sonar, como decir, un sonar de cable desplegable, o sea que cuando está sumergido suelta un sonar en la parte más angosta y ese sonar lo va arrastrando, towed array, o sea, towed como decir de arrastre, array es como sería pues una red, pero se refiere a detección, ¿no? Un sonar de detección arrastrado cuando está sumergido, y el sonar al ser arrastrado se aleja un poco de la hélice y de los motores del reactor nuclear del submarino y puede tener menos interferencia sonora generada por el submarino o por la cavitación, por las revoluciones de la hélice que generan burbujas, y las burbujas al explotar, al impactar, generan sonido. Puede eso contribuir a la detección del submarino, pero al lanzar ese sonar de arrastre puede detectar blancos a gran distancia, otros submarinos enemigos o barcos que puedan ser atacados. Y estos submarinos, los rusos y los americanos, tienen una biblioteca acústica. Cada submarino nuclear o de propulsión diésel eléctrico, o los últimos que son de propulsión independiente del aire, que usan células, por ejemplo, de hidrógeno, o sistemas como el sistema Stirling sueco, que permite a un submarino de propulsión convencional navegar sumergido con tal que no gaste las baterías con un aumento de velocidad sumergida como 20 nudos, que sería pues para escapar de un torpedo enemigo o algo si es detectado. Esos submarinos de propulsión de aire independiente, que es lo más moderno que hay, no nuclear, pueden estar sumergidos 2 semanas o hasta creo que 3, sin tener que salir a la superficie para recargar baterías de algún tipo, si tienen, porque creo que suelen tener motores diésel de emergencia, en caso que el sistema de propulsión independiente aérea a base de células de combustible, fuel cells, como de hidrógeno, como los submarinos diésel eléctricos de propulsión convencional alemanes tipo 212, 212 tienen.
hay distintos sistemas de propulsión independiente al aire. Está el sistema MESMA francés de la clase Escorpión, Scorpene, como los que tiene Chile, por ejemplo, Malasia, la India los tiene, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a los americanos, eh, tienen como unos 50 submarinos, gran experiencia. Para eso hace falta mucho también dinero, ¿no? Hay que invertir. Estados Unidos lo tiene el presupuesto de defensa más grande del mundo, y mantiene una flota de submarinos con un personal muy profesional, muy capacitado, un equipo de lo más moderno y los submarinos probablemente más silenciosos que hay. Y si hay otro y silencioso que se le equipara, sería casi similar o no más que los americanos, en todo caso igual, pero no más. Esa es mi opinión profesional. Los submarinos americanos son los más silenciosos, porque bajo el agua el silencio lo es todo. Si generas ruido te pueden detectar. Y cada submarino de propulsión nuclear o convencional tiene un sonido distinto que por computadoras analizan, procesan las señales acústicas detectadas. Hay dos tipos de sonares, que es ese sistema como un radar submarino, pero no por ondas de radio, sino por ondas acústicas. El sonar pues se introduce en la Segunda Guerra Mundial también. Las versiones de hoy en día obviamente son más sofisticadas. Está el sonar activo, que tú pues generas un ping, ¿no? Como un sonido, y el sonido va en una dirección. Si impacta otro submarino enemigo, va a rebotar en la superficie, puede ser una ballena también, y llega a tu sonar, y ahí pues puedes detectar, determinar la distancia y que hay algo allí, ¿no? En pleno mar, algo ha chocado, ese pin, esa ¿cómo decir? Ese impulso de sonido que ha sido lanzado por el sonar activo tuyo, de tu submarino, algo ha chocado en pleno océano sumergido y no ha sido una montaña submarina, algo hay allí, que podría ser otro submarino enemigo, podría ser una ballena, etcétera. Y hay los sonares pasivos, que es a base realmente de hidrófonos, micrófonos submarinos, detectan, detectan el sonido, pueden detectar el ping de un sonar activo enemigo o pueden oír el motor de un barco enemigo, de un barco que pase de cualquier tipo, o de los motores, o el sonido que genera incluso el reactor nuclear de un submarino enemigo o de otra potencia. Puede ser francés. Ahí los franceses tienen submarinos de propulsión nuclear, Gran Bretaña también, son países aliados. Los hay, la China los tiene, pero no tantos, ahí está la cosa. La China no tiene tantos submarinos de propulsión nuclear como Estados Unidos. La mayoría son propulsión diésel eléctricos. Y los rusos, con la caída de la Unión Soviética, se vio reducida grandemente su flota submarina. Realmente el mayor número de submarinos eran diésel eléctricos. Eh, y ahora pues tienen claro una mezcla de ambos tipos, propulsión nuclear, los rusos, y diésel eléctrico, como la clase Kilo, como la OTAN llamaba a esos submarinos, clase Kilo o Varsavianka por Varsovia, porque eran usados por satélites de la Unión Soviética del Pacto de Varsovia, como Polonia, creo que Rumanía tiene uno también, le vendieron creo que a Argelia, Irán le vendieron, a ver, creo que eran tres en tiempos de Boris Yeltsin, que le vendieron a Irán. No fue en tiempos de Gorbachev, de Boris Yeltsin. Y la China también importó, como la India, esos submarinos que la OTAN llama clase Kilo. Hay otras versiones, como la tipo 636, que sería de lo más moderno, y otro como el tipo, ahora se me escapa el nombre, pero bueno, uno de esos submarinos es el San Petersburgo, son más pequeños que la clase tipo 636 o clase Kilo, mejorado, como la OTAN le podría llamar. Y bueno, hay una mezcla entonces que tiene Rusia ahora de diésel eléctricos y de submarinos de propulsión nuclear.
pero los submarinos de propulsión nuclear, muchos han sido de tiempos de la Unión Soviética, ahora están siendo reemplazados, pero reemplazados por submarinos de propulsión nuclear de mayor tamaño que un submarino de ataque, propulsión nuclear de ataque, porque hay entre los submarinos de propulsión nuclear tres tipos principales. El que sería el navío de guerra más poderoso que ha habido en la historia, que son los submarinos de propulsión nuclear y misiles balísticos, que formarían parte de una tríada nuclear. ¿Qué es la tríada nuclear? Bueno, la doctrina por muchos años de de la guerra nuclear, bueno, de una guerra nuclear que no se ha declarado. La idea era evitar esa guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética bajo la doctrina MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. La idea era que nadie se atrevería a atacar al otro porque si no sería destruido por las armas nucleares del país atacado. Y para garantizar la supervivencia de la fuerza nuclear de una superpotencia, Estados Unidos o la Unión Soviética, pues era repartida esa fuerza nuclear ofensiva en tres medios. Uno eran los misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, fuesen, digamos que, protegidos por silos subterráneos, blindados, ¿no? Como decir, fortificados, o móviles, como los tiene Rusia, también la China y Corea del Norte, hay que decirlo también. Israel creo que también los tiene móviles para el tipo, el misil balístico y que sería intercontinental que tiene Israel, el Jericó 3. Estaría sería desplegado por lanzadores móviles. Pero bueno, misiles balísticos intercontinentales basados en tierra. Segundo elemento de la tríada nuclear para garantizar la supervivencia de la fuerza nuclear estratégica, porque hay que distinguir la nuclear estratégica para, digamos que, dominar un intercambio nuclear, dominar y destruir al otro, para así decirlo, y las fuerzas nucleares tácticas para dominar un campo de batalla. Ahora estamos hablando de las estratégicas. El segundo elemento de la tríada sería los bombarderos estratégicos. Estados Unidos tiene la fuerza de bombardero estratégica más moderna del mundo. Lo que tiene Rusia, Rusia es el segundo país con una fuerza de bombarderos estratégicos intercontinentales, pero son en su inmensa mayoría heredados de la Unión Soviética. Creo que hay solo uno del tipo Tupolev-160M, que la OTAN llamaba Blackjack, alas variables supersónico, era la respuesta rusa a los bombarderos Rockwell B-1, supersónicos de ala variable de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que todavía los tiene Estados Unidos, creo que los tiene en reserva y los estaba utilizando para bombarderos convencionales, lanzar misiles crucero, etcétera. Eh, pues Estados Unidos, con sus bombarderos estratégicos, sus misiles balísticos intercontinentales, basados en tres emplazamientos en estados del norte y centro de Estados Unidos, para un total de 450, sus bombarderos estratégicos y los submarinos. Eh, Clase Ohio, tenían 18 para misiles balísticos intercontinentales lanzados desde submarinos. Por cierto, cuando son misiles balísticos lanzados de submarinos, no es como los lanzados en tierra, que se los define como Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, eh, por sus siglas en inglés. Los lanzados de submarinos son Submarine Launched Ballistic Missile, SLBM. eh, Son intercontinentales, los últimos, pero no se les suele poner la I de intercontinental. Los de la clase Ohio, como los dos que habrían sido desplegados por orden del presidente Donald Trump para advertir a Rusia que no amenace a Estados Unidos con una guerra nuclear, serían de la clase Ohio armados de misiles balísticos, porque hay
ya les dije, habían 18 submarinos de la clase Ohio de misiles balísticos. Ahora son 14 armados con misiles balísticos. Hay otros 4, incluyendo el primero de la clase que le da su nombre, el Ohio. El otro es Michigan. El otro creo que es Florida. Y el otro es Georgia. Esos 4. Ya no llevan misiles balísticos. Desde hace años llevan misiles crucero Tomahawk. Puede llevar hasta 154. Eh, de los 24 tubos para misiles balísticos, Tridente 2 o Tridente D5, eh, pues lo llevan 7 cada tubo, donde habría habido un misil balístico Tridente D5 o Tridente 2. Hay 7 misiles Tomahawk. De los 24, 22 llevan misiles Tomahawk. Otros 2, los primeros 2 tubos, habrían sido acondicionados para llevar hombres rana para operaciones de comando contra costas enemigas, eh, y poder llevar pues allí su equipo, hombres rana, que sumergidos saldrían por esos 2 tubos justo detrás de la torre, ¿no? del submarino para operaciones clandestinas de comando y sabotaje. Pero los otros 22 llevarían misiles Tomahawk. Bueno, el almirante retirado de la Marina Americana, Stavridis, grecoamericano, creo que fue el jefe de operaciones navales, que sería el comandante, el almirante de más alto rango de la Marina de Guerra Americana. Él, pues, estuvo en fuerzas antisubmarinas. En una entrevista, el reciente considera que esos 2 submarinos desplegados por Trump para amenazar a Rusia o advertirla que no amenace a Estados Unidos con guerra nuclear, él piensa que serían de esos, eh, que sería el tercer tipo. A ver, les hablaba de tipos de submarinos y me fui por la tangente. Hago una pausa. 3 tipos de submarinos de propulsión nuclear. Los armados de misiles balísticos y propulsión nuclear. Los americanos serían pues SSBN, SS por submarino, B por balístico, N por nuclear. Clase Ohio. Estarían los submarinos de propulsión nuclear y ataque, los más numerosos de la Marina de Guerra Americana, esos 50 o más de 50. Sus siglas serían SSN, por SS por submarino, N por nuclear. Clase Los Ángeles, mejorado, Improve Los Ángeles. Eh, eh, y esos Los Ángeles mejorados tendrían una torre reforzada para poder romper el hielo polar, la capa de hielo, y salir a la superficie de ser necesario en operaciones árticas. Entonces tienes clase Los Ángeles, Improve Los Ángeles mejorado. Tienes la clase Virginia, que son los más numerosos y los que van reemplazando a la clase Los Ángeles mejorados. Y tienes 3 de la clase Seawolf, que esos iban a ser, eran la respuesta americana a los submarinos rusos que podían descender hasta 1000 metros de profundidad, 900 metros. Los de la clase Seawolf solo se construyeron 3. Son los de mayor desplazamiento o tonelaje submarino entre los submarinos de propulsión nuclear y ataque. No incluyo a los submarinos de propulsión nuclear y misiles balísticos. Y los Seawolf podían llegar, creo que descender hasta 600, más de 600 metros. La idea era disparar torpedos que pudiesen llegar hasta creo que 1000 metros de profundidad, 900 metros, y hundir submarinos rusos de estos de titanio que podían ir más profundo. Los Mark 48 ADCAP, Advanced Capability, creo que esos torpedos Mark 48 podían llegar más profundo aún y para hundir y cazar submarinos rusos, soviéticos rusos. Pero los Seawolf, por ser muy caros, y la idea era pues operar en aguas más profundas, los Seawolf, operar bajo el Ártico, de mayor tamaño, lanzar misiles crucero, también Tomahawk como Los Ángeles, los de la clase Los Ángeles, los de la clase Virginia también, unos 12, 12 o 14. En el caso de Virginia creo que son 12 misiles Tomahawk.
en tubos verticales, porque también los pueden lanzar desde sus 4 tubos lanzatorpedos. Y pues como decían que ya había caído la Unión Soviética y que no eran necesarios submarinos para combatir, submarinos soviéticos que pudiesen sumergirse a 1000 metros de profundidad, 900 metros, 700 metros, como los de la clase Sierra 1, Sierra 2, como la OTAN les llamaba. Barracuda sería la versión Sierra 2. Ese era el nombre que los rusos le daban, Barracuda. Construidos con casco de presión de titanio. Y doy un salto a Ucrania. ¿Por qué? Porque en tiempos de la Unión Soviética, Ucrania era la principal suplidora de mineral de titanio sin procesar. Todavía antes de la invasión rusa de Ucrania, la del 2014 que invaden Crimea y la después la del 2022, que todavía ahí siguen los rusos queriéndose tragar Ucrania. Ucrania le vendía titanio a una empresa rusa que ahora se me escapa el nombre, estatal, y esa empresa rusa lo procesaba en lingotes de titanio, que se lo vendía después, por ejemplo, a empresas de aviación como la Boeing para sus aviones comerciales o la Airbus europea, porque como ya les dije, el titanio es más fuerte que el acero, pero mucho más ligero. Por eso lo usaban en submarinos también, porque al ser más ligero, pues tener menos peso, claro, tienes más flexibilidad en el uso de tu propulsión. En vez de tener una potencia más fuerte o de mayor potencia, un reactor, para tener que navegar con un casco de acero grueso y pesado, que además el riesgo para incluso hundirse más rápidamente en caso de que fallase el sistema de propulsión o los sistemas de control de daños de un submarino. Así que un motivo, abriendo paréntesis, por el cual Rusia, Putin, querría tragarse Ucrania, eso de que eran por los nazis, que por la OTAN, son excusas para justificarlo. Una razón que ha dado Putin es porque considera que los ucranianos son rusos. Y es cierto, no es cierto que sean rusos, ojo, pero sí lo que quería decir es que es cierto que muchos rusos los consideran a los ucranianos rusos, como pequeños rusos, una forma un poco despectiva, ¿no? Como decir, esos son rusos, pero bueno, son ucranianos, ¿no? Se burlaban de ellos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una maestra, muy buena gente, ¿no? De ruso. Yo estudié en la Universidad de George Washington University, y como mi campo, uno de mis campos son las Fuerzas Armadas rusas, en aquel tiempo soviéticas, y cae la Unión Soviética, pues Fuerzas Armadas rusas. Ella pues decía que la palabra que, como decir que en ruso es что, pero que los ucranianos decían yo, y ella se reía, ¿no? Que cuando iba a la playa, habrá sido por Crimea, por allí, tiempos de la Unión Soviética, pues los ucranianos decían yo en vez de что, que es que en ruso. Había una actitud, no digo de ella, pero quizá de paternalista, de ver a los ucranianos como pequeños rusos, y que los rusos pues son, digamos, que los dueños de la tierra. Y, entonces esa es la actitud de Putin. Quiere a Ucrania porque le duele que la Unión Soviética haya caído, no tanto por el comunismo, porque Putin pues dejó de serlo. Se ha dado cuenta que el comunismo es una ideología fracasada, aunque en sitios como en Cuba o Venezuela sigan aferrados a eso, Vietnam, la China también. Pero él quiere el territorio. Le dolió la pérdida de territorial de los países que se hicieron independientes de lo que había sido el imperio ruso zarista, que al caer la monarquía, declararse la Unión Soviética después, tras la Primera Guerra Mundial y triunfo de los comunistas en la Guerra Civil Rusa, pues pretendían reanexar lo que había sido parte del imperio ruso zarista, y lo lograron con Ucrania en 1918, y lo hicieron con Bielorrusia, con las particiones de Polonia entre Hitler y Stalin de 1939, con la bendición de Hitler por el pacto Molotov-Ribbentrop, una modificación, ¿no? Pues
en 1940 Stalin invade los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, entonces, que habían sido parte de la Rusia zarista. Y pretendió Stalin invadir Finlandia, que había sido del Imperio Ruso tras las guerras napoleónicas, porque había sido Finlandia de Suecia desde la Edad Media, desde los vikingos prácticamente, y entonces se lo dan a Rusia al final de las guerras napoleónicas, ¿no? Contra Napoleón, ¿no? Las primeras dos décadas primera década hasta 1814, ¿no? Serían las guerras napoleónicas. Eh, sí, a ver, la batalla de Waterloo creo que fue en 1814. Bueno, pues el Congreso de Viena que pone fin a esas guerras y las negociaciones de 1815. Pero bueno, Stalin no logra anexarse Finlandia porque los fineses resistieron en la guerra de invierno, pero eran las ambiciones, recuperar lo que había sido del imperio ruso, y eso es lo que quiere Putin. Por eso los fineses, probablemente Finlandia, que era neutral durante el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial, deciden ser de la OTAN, porque al ver ese interés supremo de Putin de, a pesar de las terribles pérdidas en tropas rusas y equipo, se empecinan en tragarse Ucrania, que lo harían también con Finlandia y con los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, aduciendo que eso fue de Rusia. Fue de Rusia, Estonia, desde tiempos de Pedro el Grande, ¿no? Y ese es el otro punto que quiero abrir un paréntesis, dejando a un lado de momento los submarinos. Putin, en cuanto a lo que se ha estado hablando, ¿no? Que Trump ahora se va a reunir con Putin. Putin propuso Emiratos Árabes Unidos. Me recuerda a la reunión de la cumbre de Teherán de 1943, creo que en noviembre, entre Churchill, Stalin y Franklin Delano Roosevelt. Pues Putin se va a reunir con Trump. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dividirse Ucrania o qué? Ya se verá. Supuestamente, pues va a haber tal reunión sin el presidente de Ucrania en Emiratos Árabes. Y el punto es que se va a decidir, ahora se me ha escapado, se me ha ido el santo al cielo, como dicen, en lo que estaba hablando de este tema. Eh, Veremos Bueno, qué hace Trump al respecto. Sí, dime. sí, nos estaba diciendo Intervengo. que que va a estar sin Zelensky a la hora de negociar, Sí. ellos dos, o sea, Trump y Putin, y que por tanto, pues, la posibilidad de un acuerdo de paz que se ha acordado de cómo se van a dividir Ucrania es lo importante entonces, que Ucrania básicamente va a ser dividido entre los dos poderes. Ese es el peligro, que Trump, como le cae bien Putin, ¿no? Y dice que está resentido, que Putin no le ha hecho caso, que cada vez que habla con Trump y Trump le dice a Melania Trump, la primera dama, que sí que ha sido una conversación muy simpática con Putin, Putin esa misma noche bombardea las ciudades ucranianas. Eh, Trump dijo, después de que Steve Witkoff, su enviado especial, que se entrevistó con Putin, a ver, hace 2 días, ayer o hace 2 días, pues Moscú dijo que después de recibir el informe de la reunión de Witkoff con Putin, y en vista de las ambiciones, la guerra que está llevando a cabo Putin en Ucrania, que no cede, ahora ya me acuerdo lo que iba a decir, pero termino esta línea de pensamiento, que es una amenaza real, no con esa palabra, pero como decir una amenaza, eh, eh, como decir, y como diría, disculpen, bueno, vamos a decir una amenaza genuina, vamos a decirlo así, Rusia a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, realmente Trump se mantendrá firme ante Putin, porque Putin, no olviden, damas y caballeros, él ha sido agente de la KGB. Les recomiendo que lean las memorias de Strobe Talbot, el que fue enviado especial o embajador diplomático número 1 de Bill Clinton para asuntos de Rusia, para asuntos de Rusia. Y él fue enviado por Trump, perdón, por Bill Clinton a Moscú durante la crisis de Kosovo de 1999.
para llegar a un acuerdo en cuanto a que la OTAN iba a ocupar la llamada fuerza KFOR, Kosovo Force, iba a ocupar Kosovo, ese lío que había del dictador serbio Slobodan, no es Slobodan, Slobodan, Slobo, así le decían de cariño los serbios a ese criminal de guerra, Slobodan Milosevic, pues estaba llevando una campaña de limpieza étnica, expulsiones forzadas, asesinatos de la población kosovar mayoritaria que son albaneses, albaneses musulmanes, aunque también hay albaneses católicos, como lo fue la Madre Teresa de Calcuta, pero ella no era de Kosovo, era del norte de Macedonia, creo, de la que sería ahora la República de Macedonia del Norte, vecina, no, había sido de Yugoslavia también. Y pues relata Strobe Talbot que se reunió con Vladimir Putin en el Kremlin cuando estaban en conversaciones para evitar un choque entre los rusos que apoyaban a Serbia y a Milosevic y la OTAN que iba a ocupar. Por primera vez la OTAN iba a participar en operaciones fuera de área, out of area operations. ¿Qué quiere decir? Que en vez de operar en zonas de países de la OTAN, como hubiera sido el caso de defenderse ante una invasión soviética, pues iban a operar fuera de la OTAN, fuera del territorio de la OTAN, en Kosovo, que había sido de Yugoslavia. Entonces, dice Strobe Talbot que Putin sabía de él lo que incluso los libros de literatura rusa que él había leído en la universidad, ahora no recuerdo si era Yale o Princeton, una de esas buenas de la Ivy League, claro. Y Putin sabía lo que Strobe Talbot como estudiante universitario había leído, o sea, lo sabía todo. Y es la impresión que tuvo Talbot, que se lo decía a Putin, que en ese momento era secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, lo que ahora Medvedev, el que amenazó a Estados Unidos y que hizo que Trump desplegara 2 submarinos que yo considero que no están armados de misiles cruceros, sino, como sugiere el almirante retirado americano Stavridis, sino que son los pesados, los que llevan los misiles balísticos. 24 misiles balísticos Tridente D5, cada uno pueden llevar hasta 8 ojivas nucleares. Eh, y bueno, ya les hablo de eso, pero termino con lo que decía de Talbot. Que Putin le trataba como que si él fuera un hipocondríaco, como que le hablaba calmadamente, confiadamente, como que si fuera él un psiquiatra y Talbot estuviese todo agitado. Y bueno, para que la impresión que le daba a Talbot era, le estaba trabajando psicológicamente para que Talbot tuviese confianza en Putin, bajase la guardia, y entonces Putin pues allí lo manipulase psicológicamente, diese la impresión que son amigos, que no hay ninguna amenaza, que no hay ningún problema, etcétera. Y yo creo que es así como Putin ha trabajado psicológicamente a Trump. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo se conocen? Bueno, antes de ser, me imagino, antes de ser el presidente en el primer término, cuando Trump estaba presidiendo que el certamen de Miss Mundo, creo que era, que hubo uno en Moscú. De ahí viene el famoso escándalo que lo niega Trump, de la llamada lluvia dorada, no voy a explicar qué es eso, Golden Shower, que fue un hotel de Moscú, pero bueno, el asunto es que la KGB, a la cual pertenecía Putin, que ahora se llama de otra manera FSB, Federal Security Service, Servicio Federal de Seguridad, pues habrán conocido muy bien a Trump desde hace incluso 40 años, de tiempos de la Unión Soviética, antes que Putin estuviera en el poder. Entonces, el punto es que Putin sabría cómo manipular a Trump en esa cumbre que supuestamente van a tener aparentemente en Emiratos Árabes Unidos. Y Trump puede salir convencido, no olviden ese famoso Trump que acorraló a Zelensky con el vicepresidente Vance en presencia de Marco Rubio en la oficina Val, la infame entrevista, esa reunión que tuvieron, en mi opinión, un día que pasará a la historia como un día de infamia,
Esa es la expresión que le daba Estados Unidos, dijo Franklin Delano Roosevelt con respecto al ataque japonés de Pearl Harbor. Bueno, siendo Zelensky víctima, imagínense, un hombre, un judío ucraniano, o sea, una minoría que ha sufrido discrimen por ser judío en tiempos de la Unión Soviética. Por eso muchos judíos emigraban fuera de la Unión Soviética por el discrimen que sufrían, el antisemitismo. Entonces, un cómico que él pues decidió presentarse a presidente de una Ucrania independiente y se había hecho famoso en una serie, una comedia, no sé si era película, una serie de televisión, en la cual él hacía el papel de presidente de Ucrania, pero era toda una parodia, no era como una comedia. Y después de eso, que parece que habrá tenido mucho éxito, se presenta como candidato y es elegido. ¿Qué se iba a imaginar que que 2 años después, o 4, como fue, iba a ser invadida Ucrania en 2022? Entonces, él se ha elevado a la ocasión. Ese hombre que no es alto, de baja estatura, comediante, vamos a decir un payaso, pero se ha elevado como el líder del momento, el Winston Churchill de Ucrania, y que tiene muchas cosas en su contra. El hecho de que apenas se están resistiendo porque Rusia tiene más población, tiene más tropas, a pesar que Rusia ha perdido, cuando se reunió con Trump estaban ya cerca de perder 1 millón de hombres entre muertos y heridos, los rusos. Ya han perdido más de 1 millón entre muertos y heridos. Y cada día los rusos pierden como más de 1.000 soldados. ¿Pero por qué? Porque Putin se empecina en conquistar ese país y Zelensky pues ante esa situación que le hayan amenazado, le hayan humillado, hasta le iban a invitar a almorzar y les dijeron que se marcharan, de la peor manera los echaron, eso no tiene nombre. Y yo no me fío de Trump por eso, porque es un tipo que parece que flaquea, no está seguro realmente cómo actuar y no quiere ser firme con Moscú. Ahora como que ha dado a entender como que lo de las sanciones que iba a imponer adicionales a Moscú, como que eso se pospone, más si se reúne con Putin, que le cae bien. Yo lo he considerado a Trump un fellow traveler, un compañero de viaje, o sea, alguien que ha tenido simpatías. El término fellow traveler se aplicaba en tiempos de la Unión Soviética a aquellos occidentales que tomaban una postura prosoviética a pesar de sus crímenes y de ser una dictadura, una tiranía. Pues considero también que Trump podría ser hasta un tonto útil. Eh, eh, como se lo atribuían a Lenin, pero parece que Lenin no lo llegó a decir. Pero aquellos occidentales que colaboraban y apoyaban a la Unión Soviética, useful idiots, idiotas útiles. Bueno, el punto es que yo me temo que tome otro giro en esa cumbre si se lleva a cabo y que decida de nuevo volver a presionar a Ucrania a que ceda territorio como originalmente los miembros del equipo de Trump, incluyendo su enviado especial a Moscú, no Witkoff, sino Kellogg, creo que mayor general retirado, hablaban de eso, que Ucrania tendría que renunciar a su territorio ocupado por los rusos. Y claro, las demandas rusas son, pues ya saben, lo que Putin querría es quedarse con todo, porque ya lo ha dicho, él ha dicho que Ucrania, eso es Rusia, que eso, Ucrania es un invento, en el pasado ha dicho que era un invento de Austria-Hungría, que no es así, porque la nación ucraniana se remonta incluso desde el siglo XVII, si no antes. ¿Y cuánto tiempo tiene la nación estadounidense? Sería pues a partir de la independencia de 1776. Y si quieren, desde mediados del siglo XVIII, 1750, pero eran súbditos británicos. No lo olviden, Benjamin Franklin, George Washington eran británicos, solo que de ahí, de Virginia, Pensilvania, el caso de Benjamin Franklin, etcétera. Los ucranianos como nación son anteriores a los Estados Unidos. Eso no se debe de olvidar, los rusos lo niegan, pero el punto es que me preocupa que Trump claudique ante Putin. ¿Por qué? Porque si considera Trump que es una amenaza para Estados Unidos, para la seguridad nacional Rusia,
para evitar precisamente una guerra nuclear, pues sacrificar a Ucrania y ahí que quede Trump, según Trump, seguro que piensa que si Putin se queda con Ucrania o parte de Ucrania ya quedará satisfecho. No, no, no va a quedar satisfecho, va a querer más porque sabrá que por qué picojea Trump, ¿no? O sea, que quiere evitar una guerra a toda costa y claro, pues es más fácil sacrificar, me imagino, a Ucrania que sacrificar Miami, Nueva York, Mar-a-Lago ante un ataque nuclear ruso. Eh, Putin. Putin no le importa que haya perdido 1 millón de hombres entre muertos y heridos. Bueno, aunque la Federación Rusa no es la Unión Soviética, Rusia llegó a perder algo así como 14 millones de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay cifras que reducen el número de tropas. Gorbachev viene a decir que fueron, creo que 25 millones de personas. Yo vi unas cifras que habrían sido de la Unión Soviética de 1985, cuando se celebraban los 40 años o se conmemoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se hablaba de 21 millones 500 mil, 14 millones de soldados del Ejército Rojo muertos y 7 millones 500 mil civiles muertos. Bajo Gorbachev aumentaron el número de civiles muertos y redujeron el número de soldados muertos. Un poco curioso. Pero bueno, el punto es que eh, han perdido tanto. Seguro que Putin piensa que puede seguir perdiendo más con tal de lograr el objetivo. Otra cosa, la historia. Eh, Pedro el Grande triunfó en su gran guerra, ¿no?, internacional. Él estuvo involucrado en otras guerras contra los turcos, contra los persas, etcétera, pero la gran guerra en que estuvo involucrado era la Gran Guerra del Norte, que fue desde 1700 hasta 1721. Y a pesar de las sanciones, pues Rusia tiene el apoyo de la India, sobre todo de la China, tiene otros socios y aliados. Así que quizá Putin piensa que él tiene el tiempo a su favor y puede haber, Trump puede darle la espalda a Ucrania. Eh, Están los aliados europeos que de momento quieren apoyar a Ucrania ante la tibieza o la incertidumbre de Trump, ¿no?, de que si va a apoyar o no a Europa, la OTAN, etcétera. Putin puede decir, bueno, pero puede haber un cambio de gobierno, puede llegar alternativa para Alemania. Este partido nacionalista acusado de ser extrema derecha, que es prorruso, pro-Putin, llegar al poder en Alemania. Ha habido encuestas en que ha tenido más apoyo que los de centro derecha, ¿no?, que están ahora en el poder en Alemania, en gobierno de coalición con los socialistas, ¿no?, los socialdemócratas. Y ellos, la alternativa para Alemania está en contra de la guerra de Ucrania. No quieren que Alemania apoye a Ucrania y son prorrusos. Claro, ¿por qué? Porque Putin ha estado dando dinero a esos partidos nacionalistas que se oponen, les llaman soberanistas, pero se oponen a la idea de una Unión Europea unida. Y la idea de Putin es divide y vencerás, que no haya OTAN, que no haya Unión Europea, para él lidiar Rusia independientemente, individualmente con cada país y llegar a acuerdos bilaterales, individuales. Y claro, la unión hace la fuerza, divide y vencerás. Así que él puede pensar, puede ganar en Alemania, una alternativa para Alemania, y entonces deja de apoyar a Ucrania. Y pueden haber otros partidos. Bueno, Víctor Orbán es prorruso. Ahí está en Hungría, solo que Hungría no tiene tanto peso como lo tiene. ¿Qué pasa si Marine Le Pen gana en Francia? Ujú. Y ella también es prorrusa, es pro-Putin, seguramente recibió dinero de Putin también. Se habla de algún otro partido en España Mínimo que lo ha inteligencia, ¿no? recibido. Sí, así que Italia, la Meloni, pues ella apoya a Ucrania, pero creo que ha tenido simpatías por Putin también. Quizá Sí. me equivoco. Bueno, eso es Berlusconi lo que se lo dice, ¿no? atendió. Profesor, Es lo que se dice. pregunta para terminar, en, en síntesis, a nivel submarino, ¿cuál de los dos países, Rusia o Estados Unidos, tiene la ventaja? Estados Unidos. Estados Unidos. En gran medida, porque bueno, los nuevos submarinos rusos de la clase Borei, de misiles balísticos,
y los nuevos submarinos de propulsión nuclear y ataque y misiles cruceros. En vez de tener una clase de submarinos de propulsión nuclear y misiles cruceros, como esos 4 de la clase Ohio, que lanzan misiles Tomahawk solamente, ¿no? Eh, los rusos tenían, pues, sobre todo los famosos, lo que la OTAN llamaba clase Oscar II, y esos están siendo retirados. Eh, hay una nueva clase que incluye submarinos de ataque y misiles cruceros. Habría que ver cuán silenciosos son. Yo sospecho que Estados Unidos los tiene localizados y como les dije, cada submarino tiene una asignatura, tiene una firma, vamos a llamarlo así, una firma acústica y hay una biblioteca de banco de datos en esos submarinos americanos de ataque y me imagino que los otros también, de misiles balísticos y misil crucero, en que pueden identificar exactamente el submarino, claro, con tal que hayan oído su señal acústica, porque si es un submarino que recién entra en servicio y no lo conocen, pero si es uno que ya lo han estado siguiendo en el pasado, silenciosamente, oído cómo suena, ¿no? Cada submarino tiene una frecuencia sonora distinta, como decir, cada persona tiene una huella dactilar distinta, así también el submarino tiene su propio sonido distinto. Y yo diría que Estados Unidos tiene, digamos que localizados a la inmensa mayoría de los submarinos rusos. Es cierto que han avanzado mucho los rusos en cuanto a al silencio de sus submarinos, que en algunos casos no han sido detectados por algún tiempo. Se habló de un caso de un submarino Akula, que pudo haber sido un Akula mejorado, más modernos que los de tiempos de la Unión Soviética, tiempos de Gorbachev, aunque ahí se introdujeron creo que los Akula mejorados, más silenciosos, que llegó en tiempos de Obama a operar en el Golfo de México una semana sin ser detectado. Se dijo, la Marina Americana lo negó, pero es un artículo que apareció según basado en fuentes de inteligencia americanas bajo el anonimato. Se publicó en Washington por Bill Gertz, que solía publicar artículos de cuestiones estratégicas. Y ese submarino Akula, los Akula pueden llevar creo que 24 o más misiles cruceros armados de ojivas nucleares como 200 kilotones por misil crucero. Ahora se me escapa el número de misiles que podría llevar crucero, los Akula, no los más modernos de la clase Yasen o Severodvinsk. Y estos, pues, imagínense el escenario. No fue detectado creo que por 3 semanas. Estaba en el Golfo de México, algo desmentido, denegado por Estados Unidos, por la Marina de Guerra. Pero bueno, armado de más de 20 misiles crucero SS-N por Naval-21, que estarían siendo reemplazados ahora por la clase, siempre se me escapa, Caliber, eh, que serían pues equivalentes también al Tomahawk, pero la versión rusa, con ojivas nucleares de 200 kilotones, lanzándolos desde el Golfo de México. De haber habido algo, no era el tiempo en que Obama apoyaba la insurgencia en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, y esto habría sido el año, la intervención, la rebelión 2012. en Siria, pero 2000, sí, eso, lo encontraste, ¿no? Bueno, la especulación era, si un submarino, no digo que ese haya estado armado de misiles crucero SS-N-21 con la ojiva nuclear, pero de haberlo estado, pudo haber lanzado en teoría un ataque sorpresa, lanzando más de 20 misiles cruceros con ojivas de 200 kilotones sin defensas antiaéreas en el arco del Golfo de México para atacar ciudades en el interior. Obviamente Estados Unidos no permitiría que algo así ocurra y tratará de detectar todos los submarinos rusos de ataque, pero como digo, pueden ser muy silenciosos y si se ocultan en capas submarinas de distinta temperatura y salinidad, entonces es más difícil detectarlos por ondas de sonar que estén pues en un submarino que esté más arriba, ¿no? Encima de una de esas capas
distintas por salinidad o por temperatura. Pero en cuanto a la superioridad en general y entrenamiento, yo diría que Estados Unidos está por encima de los rusos, al menos en números. O sea, porque los números cuentan. Puedes Ujú. tener buenos submarinos rusos, buenas tripulaciones, pero si ellos tienen 14 y Estados Unidos tiene 50, es cuestión de matemáticas, es cuestión de tiempo, hasta que los americanos casen a cada uno de los submarinos rusos. Y por eso los rusos tenían el concepto, y con esto acabo, de bastión para los submarinos de misiles balísticos. Como podían ser detectados porque eran muy ruidosos los submarinos rusos de propulsión nuclear que llevaban misiles balísticos, entonces la idea era que en caso de una guerra, los submarinos que estaban en la península de Kola, los de la flota del norte, que era la principal y sigue siendo la principal de la Armada rusa, hay dos flotas que tienen submarinos de propulsión nuclear, las únicas dos que los tienen rusas, la del norte en el mar de Barents, península de Kola, con Murmansk, etcétera, y la del Pacífico en Kamchatka, están en Petropavlovsk de Kamchatka, que sufrió una de los muelles, de los espigones, de los muelles sufrió, se movió de sitio por el terremoto ese submarino y el maremoto que le siguió recientemente en la zona de Kamchatka. Pero bueno, ningún submarino se vio afectado. La idea era que de surgir pues una guerra o pronto a que hubiese una guerra en una situación de emergencia, los submarinos saldrían de los fiordos, de las bases en la península de Kola, que son como fiordos, eh, la, y entonces irían a operar en zonas del mar de Kara al este de Nueva Zembla o en la misma base, en el mismo fiordo, la península de Kola, lanzarían sus misiles, o sea, no se expondrían a salir a alta mar, aguas profundas, para que ahí submarinos de la clase Los Ángeles de ataque americanos y de propulsión nuclear o submarinos británicos del Royal Navy de ataque, como la clase, creo que era Triumph, o incluso franceses de propulsión nuclear como la clase Rubis o Rubí, los estuviesen esperando para que salgan de su base para hundirlos antes de lanzar sus misiles. Así que la idea rusa era el concepto del bastión. Estarían protegidos en aguas cercanas a sus bases por fuerzas antisubmarinas rusas, soviéticas en tiempos de la Unión Soviética, aéreas, de superficie, otros submarinos para protegerlos, sistemas de detección sonora, ¿no? Pues hidrófonos, etcétera, y no tendrían que navegar muy lejos, porque lanzarían sus misiles en caso de guerra, bajo la protección de sus bases, ¿no? En la filosofía de Estados Unidos, de los británicos, de los franceses es distinta, van a aguas profundas, pero su supervivencia se basa en su silencio, son difíciles de detectar, muy silenciosos. Los rusos no lo eran así en tiempos de la Unión Soviética. ¿Cuán silenciosos son los de la clase Borei nueva? Ahí hay que ver. Pero no me sorprendería que Estados Unidos ya los haya localizado y los haya clasificado en su biblioteca acústica, ¿no? Pero por números, y si hablamos de submarinos americanos que fuesen a cazar submarinos rusos de todo tipo, de misiles balísticos, de misiles crucero, de ataque y propulsión nuclear o de convencionales de la clase Kilo, Estados Unidos tendría la ventaja. No quiere decir que no hubiesen pérdidas, probablemente habría submarinos americanos que se perderían en la guerra, serían detectados también y hundidos por fuerzas antisubmarinas rusas, pero yo apostaría a Estados Unidos y lo mismo con la China también. La fuerza submarina, incluso si los portaaviones son hundidos por misiles balísticos antinavío, como los tienen los chinos y probablemente los rusos también, Irán los tiene, hasta Yemen los tiene, pues gracias a Irán. Pues yo diría que si no sobreviven los portaaviones, porque claro, los pueden detectar, incluso desde el espacio, los pueden atacar desde distintos vectores,
fuerzas de superficie, fuerzas submarinas, misiles balísticos, antinavíos, misiles crucero, armas hipersónicas, el submarino va a sobrevivir. Y en eso, al final, quizás sí, el balance de poder que decidiría quién gana una guerra naval lo tiene la Fuerza Submarina Americana, aun si fallan los portaaviones. Esperemos que no llegue a eso, nunca. Esperemos. Gracias, profesor, como siempre. Siempre un placer y perdone si he dado saltos de una cosa a otra, pero No, son tantos temas para mí el que tema que queríamos tocar, que obviamente tocaremos eventualmente si se da la reunión, pues tocaremos el tema, pero lo que queríamos hablar esta noche era el potencial submarino por el asunto de que Donald Trump activó estos dos submarinos para ir a Rusia. Y la estrategia pues que nos acaba de narrar de cuál sería el ataque, pues que difícilmente y, ocurra, pero y, ciertamente. y, y lo último, vamos a ver, suelen haber de los 14 submarinos de misiles balísticos y propulsión nuclear de la clase Ohio que tiene Estados Unidos, eh, 5 suelen estar desplegados todo el tiempo. 5 suelen estar en tránsito, que regresan de la zona de patrulla porque han sido reemplazados o van a la zona de patrulla para reemplazar a uno que está allí. Esos que están en tránsito también pueden lanzar sus misiles en caso de una emergencia, de una guerra. Entonces hablaríamos de 10 disponibles todo el tiempo para Estados Unidos. Quedarían los 4 que estarían en no en reparaciones, pero mantenimiento, mantenimiento y reequipamiento, no avituallamiento para la próxima misión, pues tienen que cargar alimentos, todo, ¿no? Vituallas, revisarlo, ¿no? Etcétera. Entonces, pero una cosa, cada misil Tridente 2 o Trident D5 tiene un alcance máximo de 12.000 kilómetros. Eso es como un misil balístico intercontinental. O sea que no tienen que acercarse realmente a las costas del enemigo. Pueden lanzarlo pues a gran distancia, o sea, muy lejos de las fuerzas antisubmarinas rusas. Y son de alta precisión. O, circular error probable o circular error probability, CEP, error circular, probabilidad de error, como sea, circular error, probabilidad de error circular. ¿Qué quiere decir eso? El de los Tridente 2, que sepamos, podría ser más sofisticado, es 90 metros. Si trazas un círculo, las ojivas del misil pueden impactar en un radio de 90 metros desde el centro del círculo hasta el límite del diámetro del círculo, el radio, ¿no? De 90 metros o 90 metros del límite de la circunferencia del círculo fuera. O sea, 50-50% que impacte dentro de un círculo imaginario, ¿no? Con un radio de 90 metros o fuera, pero podría ser más preciso ahora. Hay misiles con una precisión de 10 metros o menos incluso, eh, que no son intercontinentales, eso sí, pero podría ser incluso más preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que esos misiles, por su alcance tan grande, pueden ser lanzados, pues vamos a decir, desde el Atlántico Norte, lejos, o sea, al sur de Groenlandia, al sur de Islandia, al oeste del Reino Unido, al este de Canadá y Norteamérica, bajo el amparo de las fuerzas antisubmarinas americanas, sin peligro de que sea interceptado por los rusos, y o desde el Pacífico Norte, pero lejos, claro, de, de la costa rusa, del estrecho de Bering, etcétera. O sea, no tienen que entrar al océano Ártico o estar cerca de las costas rusas. Puede estar en el océano Índico también para lanzar misiles contra pues el corazón industrial de Siberia ruso, ¿no? La zona de los Urales, por ejemplo. Pero no tienen que estar cerca. Su alcance es como de un misil balístico intercontinental, perdón. Y esto lo digo porque los misiles balísticos intercontinentales suelen ser los que más alcance tienen, 14.000 kilómetros, 13.000 kilómetros, creo que los de los Minuteman III
que son los que están basados 450 en silos enterrados, fortificados en Estados Unidos. Pero los tridentes D5 tienen un alcance de 12.000 kilómetros y una precisión mayor incluso que los Minuteman III basados en silos enterrados, ¿no? en tierra en Estados Unidos, que sería 120 metros. Un error de probabilidad circular de 120 metros. Los tridentes 2 serían 90 metros, si no menos. Es lo que sabemos, 90. Esta información suele ser clasificada, pero podría ser mucho menos. ¿Qué quiere decir? Más precisión de impactar sobre el blanco, sobre la diana, ¿no? El centro, lo que se persigue. Y la potencia explosiva, 300 a 475 kilotones, que puede ser graduada. Esa es la ojiva W88 y pueden llevar 8. Hay ojivas que son MARV, Maneuverable Reentry Vehicles, que pueden maniobrar en el espacio para evitar defensas antimisiles, como podría ser la israelí Arrow 2 o Arrow 3, creo que es la más moderna. Así que en ese sentido, no estarían expuestos a una amenaza rusa y podrían lanzar sus misiles con plena comodidad, Dios no lo quiera, que haya una guerra, pues los rusos responderían, claro, y ahí es donde viene la amenaza, que por eso Trump decide desplegar los submarinos, porque Medvedev, ante el ultimátum de Trump de los 8 a 10 días que se cumplen mañana, ¿no? Mañana viernes, 8 de agosto, pues citó dijo que la amenaza de una guerra no sería entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y el país cuyo gobernante pues, dio esa amenaza, o sea, Donald Trump, y habló del sistema de los muertos, de los muertos andantes, de la mano muerta. ¿Qué se refiere? Es el sistema perímetro. Era un sistema soviético que en caso de que el liderato soviético hubiese sido decapitado, muerto en un ataque sorpresa nuclear, vamos a decir americano, y abro paréntesis, Estados Unidos no llevaría a cabo un ataque sorpresa. Quien atacaría primero sería otro, pero no Estados Unidos. Porque podría haber sido la Unión Soviética o la Rusia de Putin o China, que no creo que los chinos lo hagan, porque sería mal negocio, literalmente, ¿no? Destruir a su principal cliente o ir a una guerra con ellos. Eh, Podría ser Corea del Norte, sí, eso sí, podrían hacerlo. Bueno, volviendo a la Unión Soviética, en caso de que su liderato hubiese muerto, tanto civil del Partido Comunista como militar, el sistema perímetro tenía sensores de radiación y sobre todo sísmicos, que al detectar ¿cómo decir? Una anomalía sísmica pues extendida o equivalente pues a las explosiones nucleares de misiles de ojivas nucleares explotando a lo largo y ancho de la Unión Soviética, automáticamente habría lanzado de manera automatizada los misiles rusos, al menos los de los basados en silos, para un contraataque, ¿no? Punitivo. Counter-strike sería. Counter-strike y counter-value. ¿Qué son esos dos términos? Y con esto acabo. Eh, Rusia habría recibido de la Unión Soviética un first strike, un primer ataque, sorpresa. El counter-strike sería el contraataque para castigar a la potencia atacante, atacando a los misiles enemigos que quedaran o las fuerzas nucleares que quedaran no usadas por el atacante. Y counter value, contravalor, sería el ataque punitivo tras haber sido atacado primero contra las ciudades y los blancos, digamos que poco protegidos, para sí, matar a todos los civiles que pudieran del país enemigo en castigo por haber atacado primero. Esperemos que no ocurra, claro. Que así sea. Que descanse, profe. Gracias por haberme invitado y que tengan Contrario. buenas noches. Gracias a Todo por usted la y paz. saludo a la familia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.